¿Dónde está? Acá. Equipo rosa, por favor. Equipo rosa, no con... Y no fue planeado. ¿Ahí se bueno, bien o...? ¿Ya está? Acá. Ahí. Y con collar de cruz, ¿no? No, lo cambié. Todo, Dale. Ay, me tenté. Bueno, seguimos con los salmos y seguimos con el Salmo 87, el Salmo de Asaf, ¿no? Que como título lleva el privilegio de morar en Sión. Creo que en otra Biblia tiene otro título, pero yo tengo este en la Reina Valeria. Vamos a Bueno, claro. ¿Se acuerdan que era Sion? Una montaña. Sí. Sí. Bien. Bueno, ¿Algo más? Sí. ¿Algo más? ¿Nada? Listo. Bueno, Sion era una ciudad, también un lugar de refugio y protección. También ahí se celebraba culto a Dios, en ese lugar. Bueno, comenzamos con los primeros versículos, que dice, su cimiento está en el monte santo. El 2 dice, ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. El 3, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Bueno, en estos tres primeros versículos podemos ver que Dios tiene un fundamento y también se puede referir a las montañas que rodean Jerusalén. Y en el 2 también habla del amor de Dios por Sión. Puertas quiere decir ciudad. Esto sugiere que Sión es un lugar de privilegio, como dije recién, y bueno, y un lugar de gloria y honra en el versículo 3. Vamos al versículo 4. Bueno, antes de esto dice Selah como que hace una pausa, después de continuar con el 4. En el 4 dice, yo me acordé de Rahab. ¿Se acuerdan quién era Rahab? ¿Quién era? A ver. fue que escondió a los espías. Sí, pero... Sí, pero acá, en la Biblia, no nos dice que Rahab es esa Rahab. Se refiere a otra cosa. Bueno, Ra en este caso es Egipto, porque vieron que acá estamos hablando de Sión, de la casa de Dios, de los montes y todo eso, ¿no? Dice que es Egipto. Así se llamaba por su fuerza y orgullo. Ahora sigo leyendo el 4 porque dice, yo me acordé de Raab, como estamos diciendo recién, y de Babilonia, entre los que me conocen. Dice. El 5 dice, he aquí, Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Que acá dice, Filisteo, Babilonia y Tiro, ¿no? Etiopía. Bueno, eso eran ciudades. ¿Ustedes se acuerdan de alguna de estas ciudades? Porque ya estudiamos. ¿Algo en especial que tengan en común? Que son enemigos. Exactamente. Bien. Bueno, el 4 y el 5 nos dice que el salmista nombra a las naciones que fueron enemigos, como dijo acá la compañera, de Israel, o naciones paganas que adoraban a otros dioses. Porque en ello está el futuro que lo reconocen a Jerusalén como la ciudad de Dios. En un futuro, aún los enemigos van a reconocer a Jerusalén. Lo pronuncié mal. Como también decía Max, que en un futuro todas las naciones... Exactamente. Bueno, seguimos con el 6, que dice, Jehová contará al escribir los pueblos. Este nació allí. Bueno, tiene un registro de los que son parte de Sión, lo que nos quiere decir acá, y como un reconocimiento.
Y el último versículo, porque este tenía solamente 7, dice, y cantores tañadores. En ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Bueno, ahora le voy a decir qué quiere decir tañadores. Tañadores era un instrumento que en ese tiempo se tocaba ahí. Acá parece como tañadores, pero creo que en la Biblia ya dice cantando y danzando, algo así. Son los que tocan instrumentos, sí. Los tañedores. Exacto. Bueno, ahí terminamos con el capítulo, pero tengo un resumen de lo que quiere decir el contexto de esto que yo estaba diciendo, que era un lugar santo y sagrado donde estaba la presencia de Dios. En este salmo se nombra cómo las naciones van a ser bendecidas por Sión y también diferentes pueblos a través van a reconocer que las bendiciones vienen de ahí y aún los enemigos, como que de ahí van a venir todas las bendiciones y los mismos enemigos que no creyeron van a ver que ahí hay bendiciones y que ahí habita Dios, que esto es un lugar santo y sagrado. Y también recordar algo que Sion, en ese caso, ahí se celebraba el culto a Dios, pero simboliza la iglesia también, o sea, simboliza nosotros. En el monte de Sion muchas veces se iba a adorar, ¿no? Hoy en día no tenemos un monte, pero tenemos la iglesia, y así que si vamos con toda esta palabra, en vez de decir Sion, la iglesia, podemos ver cómo muchos de los enemigos o muchos de nuestros adversarios también van a ver a Dios en la iglesia. Muchos de los que no creyeron van a ver el poder de Dios en este lugar. Y bueno, así terminamos el Salmo 87, empezamos con el Salmo 88, que dice, tiene un subtítulo, por título dice, súplica por la liberación de la muerte, y subtítulo dice, cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Mahalat, que se trata de un instrumento, y dice que es un masquil de Emán Esraíta. No sé si hasta ahora habíamos nombrado a esta persona. No, bueno, Emán Esraíta. Dice que este cántico es uno de los cánticos más tristes que vamos a escuchar en el libro de Salmos. Bueno, es un masquil que, como habíamos aprendido, ¿se acuerdan qué era masquil? Bien, una instrucción también es. Y bueno, dice que Emán Esraíta se nombra muchas veces en el Antiguo Testamento, en la parte donde estaba David y Salomón, por ahí más o menos. Fue uno de los levitas, fue el nieto del profeta Samuel, como gatito de color. Se destacó por su gran sabiduría, su habilidad musical y su servicio, y también su servicio al rey. Entonces vamos a escuchar un cántico y una oración de una persona que era muy sabia, una persona que tenía muchas habilidades musicales y servía al rey y era de los más destacados en la casa del Señor. Y bueno, este salmo comienza diciendo y reconociendo cómo estaba él en esa situación. Y empieza diciendo y reconociendo a Dios como el único que podía salvarlo. Dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, también como lo encontrábamos en salmos anteriores. Él sentía que su vida estaba a punto de la muerte. Dice que su alma estaba hastiada de males, o sea que ya no soportaba ningún mal más. Él se sentía como un hombre abandonado, que ni siquiera Dios se acordaba de él. Decía que se sentía que estaba en tinieblas, que Dios lo había puesto en un hoyo y que aún había hecho que sus aguas pasen por encima de él para taparlo. Imagínense la tristeza que estaba pasando este hombre. Dice en un versículo, me afligiste con tus ondas. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron cuando estamos en la playa y viene una ola y te tira, después viene la ola? Bueno, así, él se sentía en esa situación, que no podía dar pie porque Dios lo estaba con una ola tras otra tirando y tirando y tirando. Después de eso encontramos un tiempo para meditar, que es antes del versículo 8, y él comienza diciendo, has alejado de mí a mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Probablemente acá el salmista estaba viviendo una enfermedad, porque vieron que dice
has alejado a mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Y se acuerdan que había una enfermedad que no podías estar en contacto con las personas. La lepra, exactamente. Probablemente él estaba viviendo una especie de enfermedad, no se sabe si era así o si era la lepra o cuál, pero él estaba muy triste, estaba solo, estaba aislado y aún sus amigos se habían alejado de él y estaba encerrado y no podía salir. Bueno, también el 9 dice, mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. Y él se sentía morir, como dijimos anteriormente en estos versículos, sentía que estaba al borde de la muerte o el Seol, que también lo dice en este capítulo, y empieza a hacerle unas preguntas a Dios. Y le dice, Señor, si yo me muero en el sepulcro, ¿quién te va a lavar? Si yo me muero, ¿quién va a cantar de tu misericordia? ¿Quién va a proclamar tu justicia? ¿De qué va a servir que yo me muera? No va a servir de nada. Pero en el versículo 13 dice, pero a pesar de todo esto, a ti he clamado y de mañana mi oración estará delante de ti. Entonces podemos ver cómo alguien, aunque no entendía por qué el Señor le estaba haciendo pasar por todo esto, no tenía ninguna respuesta, no tenía ninguna señal del Señor diciendo que estaba con él, porque sentía que hasta Dios lo abandonó. Él no dejaba de clamar ni de orar, aunque él se sentía morir. Y también nos deja un ejemplo para nosotros. En el versículo 14 nos dice, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Le sigue haciendo preguntas al Señor de por qué esa situación en la que él pensaba que ni Dios se acordaba de él. Dice, las aguas siguen rodeándome y has alejado a mis amigos, has alejado a mis compañeros y solamente las tinieblas son mi compañía. Vemos en este capítulo que ya terminó, cómo es bastante triste, bastante cargado de muchas preguntas, dudas y una respuesta que parece que no está. La respuesta del Señor, vieron que anteriormente era como que el salmista hablaba, pero Señor, yo me acuerdo, y era como que una especie de calma. En este capítulo no vemos nada de eso, pero vemos a alguien que insiste en la oración, a alguien que se siente morir, siente que Dios no lo escucha, que Dios le está haciendo atravesar todo eso y que él no entiende por qué. Porque tampoco se dice que capaz que pecó, puede ser, no se sabe. Pero él, aún viendo que siente a Dios lejos, él dice, como dice en el versículo 13, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Entonces, aún no entendiendo la situación ni viendo una respuesta, y aún sintiendo que las olas lo golpeaban, que también pueden ser cualquier situación, él seguía orando y viendo que, encomendando su causa a Dios, porque él lo iba a escuchar y él era su salvación, como lo dice en el versículo 1. Así que bueno, así termina este capítulo, el Salmo 88, que es como una oración honesta, que no tiene un buen final, podemos decir, porque no vemos ninguna respuesta buena de parte del Señor, o una respuesta inmediata, como decía Max, pero nos deja ese ejemplo de esa oración sincera que muchas veces quizás la hicimos y hasta no obtuvimos respuesta y no entendimos, pero que podamos tomar este ejemplo que dice, y de mañana mi oración siempre se presentará delante de ti, aunque no obtengamos respuestas inmediatas. Y así termina el Salmo 88.